tenemos desfile deportivo y todo en este 16. No, Pedro, ya el desfile deportivo ya se terminó. No me acuerdo si fue el sexenio pasado o con Felipe Calderón que se cancelaron los desfiles del 20 de noviembre. Pero ¿te acuerdas que era el día tradicional para los deportistas? Mira, ¿no? Empezó con un accidente aéreo que hubo en el periodo del presidente Zedillo, que en una maniobra militar allí aérea, ¡pumba!, le chocaron 2 aviones. Y de ahí vino en decadencia el desfile cívico-militar, que es una parada, así le llaman, ¿no?, en la que pues lo que se resaltaba era la cultura del deporte, esta mente sana en cuerpo sano, este mensaje de salud y de actividad física y de cero vicios. Había un sentido que hasta eso se ha perdido, ¿no? Totalmente, pero ¿y quieres que te cuente una triste anécdota de esa que recuerdas del desfile del 16 de septiembre? Uno de los malogrados pilotos que fallecieron en aquel accidente era un primo hermano mío, Jorge Vergara Mogollón, y fue parte de los que, pues en esa colisión, no recuerdo exactamente dónde, por Coajimalpa, si no me equivoco, ahí se dio la colisión entre 2 aviones y ahí iba un primo mío y por supuesto que nunca se me va a olvidar, pero después efectivamente el tema del deporte tenía su día, Pedro, que esto era muy importante, pues para que los niños, ¿no? Yo me acuerdo de joven y veía el desfile y veía con gran ilusión a los grandes deportistas que aparecían en México y que venían de todas partes, ¿eh? Ahí sí, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, todos los grandes deportistas, medallistas olímpicos, todos se juntaban, era un día del deporte, pero sí se ha perdido, Pedro, lamentablemente, y ojalá algún día regrese, porque sí era una muestra de que el deporte es un camino importante para desarrollarse como persona, sin duda. Me acuerdo que tomaban así como símbolo deportivo a Joaquín Capilla. Por supuesto. ¿Te acuerdas? Joaquín fue estandarte del deporte mexicano prácticamente medio siglo, ¿no? Desde los 50 hasta que falleció hace, si no me equivoco, como 14, 15 años. Pero sí, don Joaquín era una de las grandes figuras que cada desfile estaba arriba en su camión, ahí adornado, ¿no? Y otro que salía, que ese sí no te acuerdas porque estás muy chavo, el general Mariles, que en algún momento también fue gloria olímpica y que acabó involucrado en temas de, lo agarraron ahí en la aduana ahí con cosas que no debía de haber pasado, ya sabes, y pues ahí se vino para abajo, pero el general Mariles era otro de los emblemas que decían, bueno, es que México puede llegar a las alturas de ganarse una medalla olímpica y todo eso, y fíjate en lo que son las cosas, ¿no? En fin, sí, grandes se acabó historias. toda aquella magia. Tristemente, Pedro, el deporte está muy relegado en todos los sentidos. Y bueno, Pedro, ayer que fue 15 de septiembre, hay varios deportistas de México que viven en el extranjero, trabajando, entrenando, con un sacrificio muy importante, que ya de sí es importante estar alejada de su casa, de su familia, de su entorno, y por eso tiene enorme mérito. Mar Oliver platicó con 2 atletas mexicanos que viven ya a la distancia desde hace algún tiempo estas fiestas patrias y nos cuenta un poco más de ello. Mar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alejandro, muy buen día para ti y el auditorio de Central FM. Los festejos patrios este 16 de septiembre en México se han visto opacados por la crisis de salud derivada de la pandemia por COVID-19, pero en otras latitudes, deportistas mexicanos que viven en el extranjero comparten su experiencia de cómo se viven estos momentos a la distancia en tiempos de incertidumbre. Marcos Madrid, seleccionado nacional de tenis de mesa con amplio recorrido en competencias internacionales y que desde hace varios años vive en Francia, habla sobre el significado de estas fechas como mexicano en otro país. Escuchamos a Marcos Madrid. Bueno, México a la distancia, pues sin duda es un país extraordinario que me deja apreciar todo lo que es esa cultura que tenemos, la familia, ¿no? Esa cultura de la familia es muy diferente a la que se vive en Europa. Y bueno, todo eso se extraña, ¿no? Ahora también por este periodo COVID yo no tuve la oportunidad de regresar y cada vez extraña más, pero bueno, ya vendrá el momento en que pueda regresar y disfrutar de México.
Por su parte, la luchadora Jane Valencia, quien radica en los Estados Unidos y a principios de año se convirtió en la primera mujer en la historia en obtener una clasificación olímpica para el país, comparte su interpretación de lo que para ella significa ser una mexicana en el exterior, además de una embajadora deportiva alrededor del mundo. Yo lo vivo, pues como creo que todos los atletas lo viven, pasamos fuera, en cumpleaños, reuniones, navidades, entrenando o compitiendo en el extranjero, pues estando aquí en Estados Unidos, pues no lo voy a celebrar, no me preocupo por una celebración cuando siempre me gusta representar a México de otra forma. Y pues sí, lo que más añoro es estar con mi familia celebrando algún día, aunque no sea 16 de septiembre. Así, Alejandro, 2 ejemplos de cómo se interpreta y vive el concepto de la mexicanidad a la distancia entre los deportistas. Regreso contigo. Muy buen día.